Clase de trastornos hidroelectrolíticos el día de hoy. Habíamos quedado en esta diapositiva donde ya empezamos trastornos en el sodio, pero vamos a hacer dos ejercicios más con respecto a los trastornos en el sodio. Recuerden dos mensajes importantes. Aquellas personas que le reponemos rápidamente sodio y nos salimos de una de sus reglas de oro, pudiera presentar una complicación bastante importante que se llama síndrome de desmineralización oncótica, osmótica y o mielinosis pontina, que nadie quisiera ver un cuadro de esos, o aquel paciente que le bajamos rápidamente sodio, pudiéramos encontrar en este tipo de pacientes edema cerebral. Vamos a proyectar entonces la siguiente diapositiva, dos ejercicios más como para complementar el ejercicio. Para terminar de entender pues la parte de hiponatremias y la reposición, que es como digamos lo que más nos preocupa cuando estamos estudiando trastornos hidroelectrolíticos. Aquí tenemos un paciente de 45 años de edad, masculino, con antecedentes de hipertensión arterial. Ingresa por 24 horas de náuseas, emesis en varias ocasiones. Luce deshidratado. El cuadro fue desencadenado tras la ingesta, al parecer, de un arroz con pollo. El señor pesa 60 kilogramos. Usted le pide una serie de exámenes y en los exámenes reportan un sodio en 110, un potasio en 5.6. Ojo, este potasio ya se está empezando a elevar. Y probablemente eso esté relacionado con una creatinina en 2.5, porque estamos en un paciente con una falla renal, al parecer de origen prerrenal, porque luce deshidratado y ha vomitado mucho, con un boom en 60, es decir, que la relación creatinina-1 está casi 1.20. Y eso pudiera confirmar mucho más la sospecha de que esa falla renal es de origen prerrenal y no por causa de su hipertensión arterial y una glucosa en 90. Entonces la pregunta mágica que todo el mundo se hace cuando recibe estos exámenes es: ¿qué tipo de trastorno hidroelectrolítico tiene? Pues tiene una hiponatremia, hiposmolar, hipovolémica aguda. Recuerden que los trastornos del sodio, sobre todo hacia la baja, hablamos de crónico agudo en cuanto al tiempo de instauración del mismo. Listo. Si es más de 48 horas crónico, si es menor de 48 horas agudo. Y así es importante que sepan que dependiendo si es crónico o agudo, pues vamos a tener un volumen de mini equivalentes a reponer en las primeras 24 horas. Para este paciente, el ejercicio, pues ya sabemos que tenemos una hiponatremia hiposmolar hipovolémica aguda, y recuerden un mensaje parroquial: estas son las verdaderas hiponatremias, las hiposmolares hipovolémicas. Le hacemos la fórmula de la osmolaridad convencional: 2 veces el sodio, glucosa sobre 18 más boom sobre 2.8, y reemplazamos. Tenía un sodio en 110, entonces tenía una glucosa en 90 y tenía un boom en 60. Al reemplazar esto, pues nos va a dar 246 milimol por litro. Quiere decir que está por debajo de ese 280-290, que es la molaridad normal, 295 algunos libros, e inclusive la efectiva pues 275 milimol. En otras palabras, pues tiene la osmolaridad baja, probablemente porque está deshidratado. Ahora bien, no, profe, ¿cómo reponemos? Hay dos cosas importantes. Recuerden que este paciente está en una falla renal de origen prerrenal, pero además de eso tiene una hiponatremia. ¿Qué tenemos que mirar? Primero lo que debemos hacer es hidratar al paciente antes de ponernos a pensar en que vamos a ponerle soluciones hipertónicas. Recuerden que la mejor forma de hidratar a un paciente es con isotónicos. Pues nosotros tenemos que, como vimos allá en los cuadros anteriores, abarcar el espacio extracelular. Ese espacio extracelular es sobre todo el intravascular, que no lo vamos a hacer muy bien con soluciones hipertónicas, porque lo que vamos a terminar haciendo es deshidratar más esa célula, y una vez deshidratamos más esa célula, pues definitivamente los desencadenantes no son buenos. Entonces aquí lo hicimos con 154. ¿Cuál es el problema de hacer esto con 154? Que pues usted va a poner grandes volúmenes, pero es simplemente para hacer el ejercicio. Recuerden que para hidratar a un paciente ustedes tienen varias formas de hacerlo. Medir los requerimientos basales de 1 a 2 cc por kilo. Dependiendo de si el paciente está deshidratado, el grado de deshidratación, las recomendaciones es 3, 5 o 7 cc por kilo. Y si el paciente está séptico, algunas cosas, inclusive las guías individuales de cada una de esas patologías, pues hablan de que usted puede meterse 30 cc por kilo en las primeras horas de reanimación. Entonces, miren todos los volúmenes que ustedes tienen. La dinámica de esto es que, muchachos, si este paciente llega por urgencia, ustedes tienen que estarlo revalorando constantemente. Entonces vamos a hacer el ejercicio con una solución isotónica, especialmente solución salina, donde tenemos la fórmula que ya hemos hablado, la simplificada, donde no nos complicamos la vida.
154 mini equivalentes menos 110, es decir, el sodio de la solución menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Reemplazamos 154 menos 110, 60 más 1. Este 0.6 es porque es masculino. Recuerden que el agua corporal total es del 60% en hombres y por eso se multiplica por 0.6. Al hacer esta fórmula matemática, pues nos da 37 y 44. Es decir, 44 dividido 37, eso nos da 1.1 mini equivalentes por litro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que para esta solución que elegimos, si vamos a supuestamente reponer sodio con esta solución, pues a este paciente por cada litro de esta solución o de esta concentración de sodio que le vamos a poner, solo le vamos a reponer 1.1 mini equivalentes por litro. Hacemos una regla de 3, sigamos haciendo el ejercicio. Recuerden que como es un trastorno agudo, podemos ponerle 10 mini equivalentes en 24 horas. Entonces, si en 1000 voy a poner o voy a reponer 1.1, ¿cuántos serán 10 mini equivalentes? La regla de 3, 1000 por 10, 10.000 dividido 1.1 da 9090 cc. Quiere decir que para que a este paciente le pongamos o le repongamos los 10 mini equivalentes propuestos en las primeras 24 horas, tendríamos que ponerle en esas 24 horas casi 9 litros. Esos 9 litros dividido en 24 nos dan 278 cc hora. Eso es un volumen de infusión bastante importante, porque además estamos reponiendo. Si este paciente hiciéramos el ejercicio de reponer adecuadamente sus líquidos, nosotros podríamos poner bolos de 278 cc hora y le estaríamos ayudando. Pero pues poner esto durante 24 horas es exuberante, porque finalmente ya después de 4, 5, 6 horas de haberle puesto casi 278 cc hora, estamos hablando de una cantidad bastante importante, y en ese orden de ideas pues estaríamos ocasionando otras cosas como edema pulmonar y otras complicaciones asociadas a la infusión amplia de volumen. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Hidratamos el paciente, ya lo dijimos, dos bolos de 3 cc, 5 cc o 7 cc por kilo, y vamos valorando a nuestro paciente. Ahora, si ustedes me dicen, doctor, es que este señor pesa 60, y 60 por 3 da 180, entonces pásele bolos de 180. 60 por 5 da 300, pásele bolo de 300 y lo va valorando. Y una vez el paciente mejore su hidratación, toma el electrolito en ese momento. ¿Listo? Entonces, esta sería como la forma, digamos, segura de reponerlo con esto. Ah, no, doctor, es que eso esa concentración es mucha. Entonces, digamos que le tomamos ya los electrolitos del paciente después de haberle puesto un volumen importante, es decir, después de haberle puesto hidratación de manera adecuada de 3, 5 o 7 cc por kilo, y definitivamente nos sigue dando 110. Entonces digamos que le volvemos a tomar el sodio y ese sodio nos dio 110, entonces uno dice, no le subió nada, pero ya lo hidraté. Ahora sí, vamos a reponer adecuadamente ese sodio. ¿Cómo vamos a reponer ese sodio? Pues busquemos una solución al 3. Aquí el ejemplo está al 3%, que es la que ustedes casi siempre se van a encontrar en los sitios de urgencias. Si van a poner infusiones del 7.5, 7 cc, perdón, 7%, pues ustedes tienen que reponerlo por una vía central, mientras que este tipo de soluciones por dicha concentración pudiera ponerse por una vía periférica. Entonces simplemente reemplazamos la fórmula mágica: el sodio de la solución menos el sodio del paciente sobre el agua corporal total más 1. Sodio de la solución, lo que ya una vez tomamos, vamos a reponerle el 3%, estos son 513 menos 110 sobre 60 por 0.6 más 1. Eso nos da 403 dividido 37. Y esa diferencia o esa división de 403 dividido 37 nos va a dar 10.8. ¿Qué quiere decir ese 10.8? Que por cada 1000 cc de esta solución al 3% le vamos a reponer 10.8 mini equivalentes a ese paciente. Entonces simplemente hacemos una regla de 3. Esa regla de 3, ¿qué quiere decir? Si por cada 1000 le estamos reponiendo 10.8 mini equivalentes, ¿cuántos 10 mini equivalentes cuántos serán? Porque pues esto es en agudo, ¿no? O sea, es decir, este paciente lleva menos de 24 horas de evolución de su cuadro clínico. Entonces, 1000 por 10 dividido 10.8. ¿De dónde sale este 10.8? Volvemos y repetimos, sale de esta fórmula matemática donde decimos que si vamos a elegir una solución al 3%, que es hipertónica, contiene 513 mini equivalentes. Y eso quiere decir que por cada 10.8 por cada 1000 vamos a reponer 10.8 mini equivalentes, es decir, por litro. En ese orden de ideas, si hacemos esa fórmula, esa regla de 3,
eh, quiere decir que vamos a darle a ese paciente en 24 horas 925 cc en 24 horas. Esto sí ya es como mucho más, diría yo, como mucho más razonable. Porque si lo dimos en 24 horas, quiere decir que vamos a pasarle 38.5 cc hora. Pues una recomendación. Esto lo puse así para que supieran pues cómo daba exactamente. Pero ustedes le pueden decir a la jefe, pásele 38 cc hora. Y ya no van a poner a decirle 38.5 porque se complica en la vida. Es decir, en condiciones de órdenes médicas, entre más simple, mejor. Y entre más claro, muchísimo mejor. ¿Listo? Para que estas órdenes sean entendidas por todo el personal o grupo de salud que la vea. Ahora bien, este 38.5 cc se van a reponer en 24 horas. Ese sí lo podemos poner en un paciente que ya está hidratado. Y recuerden un mensaje parroquial. Siempre que hacemos reposición hidroelectrolítica, tenemos que estar midiendo los niveles de sodio al menos cada 6 horas. ¿Listo? Porque no nos podemos pasar de la infusión en esas 24 horas. Otro mensaje parroquial. Todas las fórmulas de reposición hidroelectrolítica nunca son exactas. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso es importante estarla midiendo. El último ejercicio, para completar, no doctor, es que ya vimos todas de hiponatremia y no hemos tenido nunca una de hipernatremia. Entonces aquí tenemos una. El segundo ejercicio es un paciente de 85 años, masculino, con antecedentes de hipertensión arterial, ingresa por un cuadro de 24 horas de náusea y mesis en varias ocasiones, luce deshidratado, muy parecido al cuadro anterior, pero este es un abuelito que tuvo un trauma craneoencefálico, un cuadro desencadenado tras un trauma craneoencefálico. Pesa lo mismo que el anterior, 60 kilos, el ideal para todo ejercicio. Los exámenes, le tomamos exámenes y empezamos a mirar lo siguiente. Muy parecidos, la diferencia, el sodio. Sodio 155, potasio en 5.6, cloro en 110, creatinina en 2.5, quiere decir que ese abuelito ya está deshidratado por una inanición importante, un BUN en 60 y una glucosa en 90. ¿Qué tipo de trastorno hidroelectrolítico tiene este paciente? Pues tiene una hipernatremia. Recuerden que por orden de idea las hipernatremias, todas son hiperosmolares. Todas las hipernatremias son hiperosmolares. Si quieren hacer el ejercicio lo pueden hacer. Pero lo importante de esto es que ustedes vean el estado de volemia del paciente. Si el paciente es euvolémico, si el paciente es isovolémico o si el paciente es hipovolémico. Hipervolémico. Hipovolémico, euvolémico, isovolémico y hipervolémico. Entonces, pues este abuelito, ya de entrada sabemos que está deshidratado, ya de entrada sabemos que está hipernatrémico y que toca reponerle líquidos. Ahora bien, fíjense que acá hay un cambio en la fórmula y lo pongo en mayúscula. ¿Por qué le hice ese cambio en ese orden? Porque si nosotros pusiéramos aquí la solución, pues las soluciones que vamos a utilizar en el paciente que tiene hipernatremia son soluciones con baja concentración de sodio. Es decir, vamos a utilizar soluciones al 0,45, o vamos a utilizar destroza en agua destilada, es decir, cero equivalentes, o inclusive podemos hacer una solución nosotros mismos con ampollas de natrol, o inclusive darle paso de agua libre al paciente, es decir, concentraciones, paso de agua sin sodio. Entonces, que puede pasar y se ve mucho en los trastornos y que se puede utilizar mucho en aquellos pacientes que están completamente deshidratados, con trastornos neurológicos severos y que es una forma también de reposición mucho más rápida. Todo depende de qué, del paciente y qué tanto ustedes quieran llegar a esa meta en el día. Entonces, recuerden que en la fórmula anterior la solución estaba al lado donde está el paciente. Fíjense ustedes, sodio de la solución menos el sodio del paciente. Aquí es el sodio del paciente menos el sodio de la solución. Y agua corporal total más 1. Ya lo explicamos por qué. Porque si siguiéramos este orden como está aquí, pues nos va a dar negativo. Vamos a solucionar esto ya inmediatamente, porque no lo corregimos ahí. Entonces, si hiciéramos el orden anterior, nos daría así. Pero como no es así, sino que no nos puede dar negativo eso, porque uno no divide un número negativo. Ahí, listo. Démosle grabar a esto y sigamos. Entonces, fíjense ustedes que una vez cambiamos ese orden, pues nos da el sodio del paciente 155 menos el sodio de la solución. Aquí utilizamos una solución al 0,45. 155 menos 77 da 78.
y 60 kilos que pesaba el paciente por 0.6, que es el agua corporal total, más 1, da 37. La división entre 78 dividido 37 nos da 2.1. Este 2.1 quiere decir que por cada 1000 cc de esta solución al 0.45 que contiene 77 mini equivalentes de sodio, pues vamos a reponer 2.1 mini equivalentes. O sea, por cada litro de esta solución vamos a reponer 2.1 mini equivalentes. Entonces hacemos una regla de 3. Como el trastorno es agudo, son 10 mini equivalentes nuevamente, y tenemos 1000 por 10 dividido 2.1, eso nos da más o menos 4761 cc para 24 horas. ¿Listo? Porque este 10 mini equivalentes es para 24 horas, entonces para 24 horas. Si eso lo dividimos por 24 nos daría 198 cc hora, que es una cifra razonable para ponerle a un adulto mayor que no tenga falla cardíaca, que pese 60 kilogramos de peso y que esté deshidratado y que tenemos que estarlo valorando constantemente. Recuerden pedirle a este paciente siempre sodio cada 6 horas. Doctor, es que yo no quise utilizar al 0.45, sino que lo quiero utilizar a agua libre. Pues en agua libre ustedes lo que tienen que hacer aquí es poner un 0. ¿Listo? Es un 0. Y en ese orden de días pasen toda la fórmula matemática. Ya sería 155 dividido 37, aquí nos va a dar distinto, y obviamente la regla de 3 nos va a dar distinto reemplazando lo que vamos, el resultado que nos dio aquí. Pero bueno, eso depende, vuelvo y lo digo, con la concentración de sodio que ustedes quieran trabajar. Aquí lo hicimos a 0.45. A mí me pareció razonable porque es un adulto mayor que podemos hidratar, y recuerde que cuando ponemos soluciones hipotónicas se llena tanto el espacio extravascular como el intravascular. Bueno, una vez ya hecho estos dos puntos, pues vamos a hablar de potasio, que es lo que nos tiene el día de hoy acá. Las alteraciones del metabolismo del potasio se encuentran entre las condiciones más frecuentes en la práctica clínica. Como ustedes se pudieron dar cuenta, atrás, todas las manifestaciones en el sodio nos daban como síntomas sistémicos, náuseas, vómito, y los más graves es que nos daban trastornos neurológicos, convulsiones, ¿sí o no? Todos los trastornos en el potasio, muchachos, van a ir de la mano con alteraciones eléctricas miocárdicas. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de este electrolito en la práctica clínica. Fíjense ustedes en esto. Tanto la hipopotasemia como la hiperpotasemia ocasionan alteraciones de la polarización de membrana celular que dan lugar a diversas manifestaciones clínicas. Las más graves son las que afectan el sistema cardiovascular. Por eso es la importancia del potasio en la práctica clínica. Y si ustedes ven, pues es que el potasio tiene que ver en todas las fases del ciclo cardíaco. Y fíjense ustedes, en la fase 1, en la fase 3, en la fase 4, y cualquier alteración de estas pudiera estar relacionada con alteraciones en cada una de estas. De hecho, hay una correlación clínica entre el nivel de potasio elevado y las alteraciones en electrocardiográficas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Listo. Los factores reguladores de la homeostasis del potasio. Las concentraciones de potasio plasmática es el resultado de relación entre la ingesta, como ya lo hemos visto, los requerimientos mínimos diarios de potasio, esto es un número importante, entre 1600 a 2000 miligramos diarios, la eliminación y la distribución transcelular. Son tres factores importantes que me afectan la homeostasis del potasio a nivel corporal. Y es que, fíjense ustedes que el potasio plasmático que nosotros vimos en la primera grafiquita allá era una pequeña grafiquita a nivel celular, donde teníamos solo 4 mini equivalentes, que equivale solo al 2% a nivel extracelular, y este se elimina por el sudor, por la orina o por las heces, su gran mayoría la orina. Por eso, muchas de las alteraciones renales asociadas a falla renal me pueden dar alteraciones en la eliminación de potasio. Por eso, en algunas ocasiones, pacientes que tienen falla renal, como vimos nuestro paciente pasado, tienen hipercalemias. Entonces hay que tener mucho cuidado. Además de eso, pues, como ya lo vimos en fisiología básica, en nuestros primeros semestres, el 98% del potasio está a nivel intracelular, que equivale más o menos a 150 mini equivalentes. Hay múltiples factores que me distribuyen ese potasio tanto a nivel extracelular como intracelular. Y dentro de eso está, por ejemplo, la insulina, que vamos a ver más adelante. Esta diferencia de concentraciones en ambos lados de la membrana celular es el determinante del potencial de membrana en reposo, que es fundamental para la transmisión neuromuscular y el mantenimiento de las funciones celulares. Por eso es tan importante tener una homeostasis del potasio. Es que recuerden que está
una vez pasa el potencial de acción, recuerden que hay cambios conformacionales a nivel de la bomba sodio-potasio TPasa y eh, sale sodio, entra potasio y viceversa de acuerdo a el lugar donde esté esa célula, si está despolarizada, si está hiperpolarizada o está repolarizada. ¿Hay factores que regulan la homeostasis del potasio? Sí, señor. Hay factores que favorecen el potasio intracelular, la alcalosis metabólica, la insulina, como ya lo habíamos viendo hace un poco, hace 2 segundos ya lo habíamos dicho, la estimulación beta adrenérgica, la aldosterona. Hay factores que favorecen la salida de potasio del espacio extracelular, y esos son la acidosis metabólica, la hiperosmolaridad extracelular, agonistas alfa-adrenérgicos, la lisis celular. Estamos hablando de lisis tumoral, rabdomiolisis o hemólisis. Siempre que ustedes tengan estas alteraciones, ustedes van a encontrar que esa célula lo que está haciendo es perder potasio y lo está pasando al medio extracelular y, por ejemplo, la acidosis metabólica produce hipercalemia porque esos cambios electrolitos hacen que haya un desorden con necesidad de compensación en el espacio extracelular y en ese orden de ideas pues sale mucho más potasio de esa célula. Mientras que alteraciones como la alcalosis metabólica o la insulina lo que hacen es meter potasio. Hay factores que regulan la secreción distal de potasio y estamos hablando de la ingesta de potasio en la dieta, concentraciones de potasio plasmático, el pH sistémico, el flujo tubular distal, el aporte distal de sodio, la excreción de aniones no absorbibles y la aldosterona. Aquí veníamos la concentración de potasio extracelular. Esta puede ser regulada de manera positiva o negativa a través de la insulina. Una vez se pega a su receptor, hay un cambio conformacional en la sodio-potasio TPasa, salen 3 sodios, entran 2 potasios, igual que las catecolaminas adrenérgicas, y pues finalmente es lo que sucede y pues dependiendo de qué estimule la célula, obviamente pues va a haber una regulación en respuesta a esa despolarización. Es que esto simplemente es para que se produzca una despolarización en esa célula. Por ejemplo, la insulina al pegarse al receptor de insulina a nivel celular lo que va a hacer es expresar las GLUT intracelulares para que esa célula pueda coger glucosa. Mientras que las catecolaminas beta-adrenérgicas lo que van a hacer es un cambio conformacional para que haya una despolarización y dependiendo de dónde estén. Aquí, por ejemplo, depende si está en el tejido miocárdico, si está en el tejido muscular, si está en el hígado o, pues, vuelvo y lo digo, depende de dónde esté. La hipopotasemia. Vamos a entrar ya en tema un poquito. La hipopotasemia o la hipocalemia finalmente es la normalidad electrolítica más común en la práctica clínica y más del 20% de los pacientes que están hospitalizados durante su hospitalización pueden hacer hipocalemia. ¿Cuándo definimos que alguien tiene hipocalemia? Pues la hipocalemia es inferior a 3.5, pero esta se va a medir de acuerdo a unos grados de déficit que tengamos de potasio. La dividimos como leve, moderada o severa. Leve de 3.5 a 3.1, moderada de 3 a 2.5 y severa todo lo que esté por debajo de 2.5. Eso equivale a un déficit de el 15, el 5, el 10 o el 15 pues, o más del 15. Entonces, en ese orden de ideas, pues, son cifras que van a ser importantes que ustedes empiecen a grabar. Cuando hablamos de una hipocalemia leve de 3.5 a 3.1 y hablamos del 5%, una pérdida del 5%, un déficit del 5%, moderada de 3 a 2.5, estamos hablando de un déficit del 10%, y severa cuando está por debajo de menos de 2.5 y hablamos de un déficit de más del 15%. Dos mensajes parroquiales para que se lo sepan de una vez. Cuando vamos a empezar a reponer potasio, especialmente todas aquellas que son severas, pues tenemos que siempre utilizar soluciones a una concentración de potasio que no se pueden por una vena distal. ¿Listo? Siempre hay que utilizar un acceso venoso central. O sea que cuando vamos a reponer hipocalemias severas, la vamos a hacer con un acceso venoso central. En cuanto a los mecanismos de la hipocalemia, hay una redistribución del potasio del espacio intracelular, que es la más frecuente. Es decir, entra ese potasio al espacio intracelular, que es lo que más comúnmente ocurre. Hay pérdidas extrarrenales, habitualmente digestivas, y hay pérdidas renales. Como lo vimos allá, siempre hay que mirar la etiología de esa hipocalemia. Las causas, una de las más frecuentes y que siempre tenemos que mirar, las pseudohipocalemias. ¿Cuándo vamos a tener pseudohipocalemias? Dos cosas. Uno, por error de laboratorio, cuando hacemos un torniquete que hace una lisis o una hemólisis en la recolección de la muestra y eso hace que perdamos fácilmente potasio.
se pueda perder o no se pueda perder fácilmente potasio. Listo. En ese orden de ideas, pues siempre hay que tener mucho cuidado en el torniquete, especialmente para las hipercalemias. Si hay un torniquete o una muestra inadecuada de potasio y ese torniquete está muy ajustado, no se tomó de manera adecuada, va a ser una hemólisis y normalmente esa muestra va a ser hipercalemias. Para las pseudo hipercalemias, listo, ahí me estaba confundiendo, para las pseudo hipercalemias. Para las pseudo hipocalemias, generalmente está relacionada con hiperleucocitosis o leucocitosis extrema o una reacción leucemoide, donde hay una captación celular de potasio, debido a que hay mucha concentración celular o mucha proliferación celular, hace que ese potasio sea fácilmente ávido o absorbido por las células adyacentes al mismo. Hay bajo contenido en la dieta, que es raro, falta de ingesta. Los que ya veníamos hablando, de hipocalemias, alcalosis metabólica, estimulación beta-adrenérgica por insulina, parálisis periódica hipopotasémica. Esto se presenta mucho en pacientes con hipocalemias por debajo de 2.5, trastornos en la tiroides, VIH y demás, que pueden presentar esas parálisis periódicas hipocalémicas. Uno cree que son extraños, pero se presentan frecuentemente en la práctica clínica. Proliferación celular en leucemias, linfomas, durante el tratamiento de una anemia megaloblástica, intoxicación por bario, tolueno, teofilina, tratamiento por intoxicación digitálica, y en estos causas, finalmente, el mecanismo que está ocasionando esa hipocalemia es una redistribución intracelular. Se pasa de a nivel extracelular al intracelular. Ya lo veníamos hablando hace un poco. En cuanto a las pérdidas extrarrenales, pues recuerden que son digestivas, ya tenga diarrea, uso crónico de laxantes, fístulas, o cutáneas, sudoración profusa, quemaduras extensas, etc. En aquellos que tienen pérdidas renales de potasio, ¿cuándo lo podemos mirar? Con presión arterial normal, con presión arterial o hiperactividad mineralocorticoide, o con presión arterial con hipertensión arterial alta y sin hiperactividad mineralocorticoide. Entonces, con presión arterial normal, pues diuréticos, vómitos, hipopigmecemia, aniones no absorbibles, trastornos tubulares. Y entre los trastornos tubulares, pues vamos a encontrar las acidosis tubulares tipo 1, tipo 2, síndrome de Bartter oramente, Gitelman, o el uso de levodopa, aminoglucosio, anfotericina B, etcétera, etcétera, etcétera. Con hipertensión arterial e hiperactividad mineralocorticoides, pues mire cómo está la renina, generalmente con renina baja o renina alta o normal. Y pues dependiendo de eso, pues va a llevar a unas causas. Esto es más como para llevar a aquellos pacientes que tienen hipertensión arterial secundaria, pero que también hace parte de la sospecha, sobre todo cuando se presentan hipertensión arterial secundaria asociada a hipocalemia. Entonces usted tiene una renina baja, pues piense que tiene un hiperaldosteronismo primario, que tiene esteroides tópicos potentes, corticosteroides. Si tiene renina alta o normal, pues piense que tiene una estenosis de la arteria renal, pues por un aumento del eje y un censo inadecuado de las presiones, hipertensión arterial maligna y síndrome de Cushing. Eso es interesante, sobre todo en la práctica clínica, cuando nos enfrentamos a una consulta externa a pacientes con hipocalemia persistente asociado a hipertensión arterial. Con hipertensión arterial sin hiperactividad mineralocorticoide, pues mire que no tengo un síndrome de Leber, una cetoacidosis diabética, poliuria posobstructiva, entre otros. Recuerden que el mecanismo de estos son pérdidas renales, el mecanismo de estos son pérdidas extrarrenales, el mecanismo de estos es por alteraciones en la distribución extracelular de potasio, es decir, hay una redistribución o se va del potasio extracelular al intracelular por la ingesta baja, y las pseudo hipocalemias, ¿ok? No confundirse con las pseudo hipercalemias, que era lo que estaba pasando al inicio cuando empezamos esta charla. Bueno, ahora bien, hay determinadas situaciones que pueden aumentar de forma significativa las pérdidas cutáneas de potasio, como el ejercicio físico extremo, aquel paciente que va y hace inclusive 1000 horas de ejercicio, que puede pasar sobre todo en los pacientes que corren la maratón, o que hacen el Ironman, o que hacen las 20K y no tienen una preparación física para hacerlo, pueden hacerlo. Inclusive estos pacientes, también, si no hay una pérdida por sudoración profusa, puede haber inclusive una hipercalemia asociada a una rhabdomiolisis por ejercicio extremo. Entonces, pudiera ser cualquiera de las dos cosas, pero pues digamos que en el sentido de la hipocalemia, probablemente la respuesta está asociada a pérdidas profusas a través de la piel. O como quemaduras extensas, también podemos presentar pacientes con hipocalemia. Lo que pasa es que el paciente con quemaduras extensas también pudiera presentar hipercalemia. ¿Cuál es el mecanismo? Lo mismo, rhabdomiolisis, deshidratación, y hay una alteración en la redistribución de ese sodio, de ese potasio. Entonces, pudiera ser cualquiera de los dos cuadros. Bueno,
pero ya saben cuál es la, digamos, la condición fisiopatológica. La etiología en medicamentos que inducen hipopotasemia, digamos que la más relevante son los agonistas betaadrenérgicos, se nos olvida mucho, y el salbutamol puede producir hipocalemia, y de hecho es una de las, digamos, una de las estrategias utilizadas para aquellos pacientes que estamos o que tienen hipercalemia y que estamos buscando una medida antihipercalémica para reducir o redistribuir ese potasio a nivel intracelular. Las insulinas, obviamente, también es otra estrategia importante en el paciente que tiene hipercalemia. Pero recuerden que también, como son de uso convencional para otro tipo de patologías, también pueden producir hipocalemia y hay que tenerlo muy presente. La furosemida, la hidroclorotiazida, que también se utilizan, y los medicamentos con efecto mineralocorticoide, las catecolaminas, los antagonistas de calcio, y antibióticos dependiendo del antibiótico a alta dosis, como ya veníamos viendo aquí, algunos antibióticos que pudieran producir, en este caso, hipocalemia. Bueno, las manifestaciones clínicas, recuerden, ahora bien, un mensaje parroquial. Recuerden que las alteraciones en el potasio tenían que ver con alteraciones eléctricas, y en este debido orden, sus alteraciones eléctricas, digamos que la más importante es a nivel cardiovascular, sí, muy bien. Pero cuando estamos hablando de hipocalemia generalmente son alteraciones neuromusculares. También pueden producir alteraciones cardíacas, sí señor, pero las principales son alteraciones neuromusculares. La gravedad de las manifestaciones clínicas, así como lo hablábamos en el sodio, va de acuerdo a la correlación entre los niveles y la velocidad con que se instaura. Aquí es importantísimo ver, no es lo mismo ver un paciente que tenga un potasio en 3 y que ese 3 haya sido instaurado en más de 2-3 semanas, mientras que un potasio en 3 instaurado en menos de 24 horas sí podría tener alguna manifestación clínica concerniente. Entonces, dependen tanto del volumen, de la cantidad de potasio sérico que se haya perdido, como la velocidad de instauración del cuadro. Las hipocalemias leves a moderadas generalmente no tienen síntomas. Esos pacientes inclusive están en área intrahospitalaria asintomáticos, ustedes les toman exámenes por alguna u otra razón y esos pacientes salen hipocalémicos. ¿Listo? Entonces, generalmente no tienen síntomas. Y las manifestaciones clínicas principales, ya hablamos, como tienen que ver con condiciones eléctricas, pues son cardíacas, neuromusculares, y se deben fundamentalmente a la hiperpolarización de la membrana celular. Las manifestaciones clínicas de la hipopotasemia, o en este caso la hipocalemia, a nivel cardíaco, dentro de las anomalías vamos a encontrar un aplanamiento e inversión de la onda T, una onda U prominente que puede verse en pacientes muy delgados y que está muy relacionado con la despolarización de los músculos papilares, pero que también está asociado a alteraciones en el potasio y en el magnesio. Descenso del segmento ST, prolongación del segmento QT, PR y arritmias auriculares y ventriculares. Hay una predisposición a la intoxicación digitálica. Esto es un mensaje parroquial. Se nos olvida porque ya casi no lo hacen, pero cuando se va a digitalizar a un paciente, siempre, sí o sí, hay que estar tomando niveles de potasio. ¿Listo? Pues digamos que los niveles de potasio son importantísimos para poder iniciar la digitalización y, en este orden de ideas, poder llevar a ese paciente a una reposición adecuada y evitar la intoxicación digitálica. Las alteraciones neuromusculares: debilidad, astenia, calambres, parestesias, parálisis respiratoria y finalmente la rhabdomiolisis cuando es mucho más grave. Aquí que vamos a ver, hipopotasemia moderada, fíjese que hay un descenso en el segmento ST. Listo. Este es el segmento ST. Pudiera haber ahí como un leve descenso. Ok. Aquí vemos una más. Listo. Una onda T aplanada que sí se ve muy claro. Muy claro, una onda T. Fíjense que esta es la onda T, no se ve muy bien. Fíjense esta belleza, que parece una onda P, pero no es una onda P, es una onda U prominente. La onda U prominente siempre aparece después de la onda T, inmediatamente después. ¿Listo? Entonces, generalmente pudiera estar en pacientes normales, pero también en algunos trastornos hidroelectrolíticos, y dentro de eso alteraciones en el magnesio y alteraciones en el potasio. Entonces, en estas dos flechitas son descenso del ST con onda T plana y una onda U prominente. Aquí, ¿qué vamos a ver? Este sí se ve mejor, descenso del ST
con una onda T que ya se volvió negativa, porque tenemos una hipocalemia severa y una onda U mucho más prominente. ¿Listo? Fíjese cómo se ve bonito. Descenso del ST, una onda T negativa y una onda U prominente. Descenso del ST, una onda T negativa y una onda U prominente. ¿Qué es importante? Aquí, el intervalo QT en la hipocalemia. No deben incluir nunca en la medición del segmento, del intervalo, perdón, QT, la onda U. No se equivoquen en eso, ¿ok? Siempre es llega pues hasta la onda T, ¿listo? Es decir, que va hasta aquí. Bueno, ¿ok? Desde la onda Q, que inicia aquí, hasta la onda T. Bueno, para este paciente está normal, no está prolongado. ¿Ok? Midió 436 milisegundos. Otras manifestaciones, pues, en los pacientes, sobre todo en ancianos, digestivas, estreñimiento, hilio paralítico, que es muy común, sobre todo en el paciente posoperatorio, van a encontrar ustedes estados de hipocalemia, pero esas hipocalemias probablemente estén relacionadas con un hilio paralítico. Hay que solucionar la hipocalemia y va a ir de la mano con la resolución del hilio paralítico. Manifestaciones renales, disminución del filtrado glomerular, diabetes insípida, alcalosis metabólica, aumento de la producción renal de amonio, aumento en la producción renal de prostaglandinas, pérdida de cloro, quistes, pudiera dar quistes renales, sobre todo cuando tenemos episodios crónicos, endocrinológicas y metabólicas, disminución de la aldosterona, aumento de la renina y descenso de la insulina e intolerancia a los hidratos de carbono. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Las pérdidas extrarrenales de potasio se compensan ajustando la secreción renal, por lo que la primera aproximación a la evaluación de la hipopotasemia siempre debe basarse en el estudio de eliminación renal de potasio. Ahí viene la magia. ¿Se acuerdan que hace unas clases atrás les dije que todos los trastornos hidroelectrolíticos iban a tener una serie de cuadros diagnósticos y que tenían que ver finalmente a si el riñón estaba perdiendo o no estaba perdiendo el electrolito? Porque es que finalmente el riñón es la base con la que se regulan la gran mayoría de electrolitos en nuestro cuerpo, y en este caso especial el sodio y el potasio. Entonces, fíjense ustedes aquí en la hipocalemia, pues hacer una historia clínica y mirar el volumen extracelular y mirar finalmente el potasio urinario. Si tenemos menos de 15 mil equivalentes día o menos de 15 mil equivalentes por litro, pues generalmente las causas son extrarrenales. Quiere decir entonces que pues vamos a buscar que no tenga vómitos, diuréticos de asa, aporte de potasio insuficiente, pérdidas gastrointestinales, paso de potasio en la célula, ya sea por alcalosis, insulina, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no es el riñón. Búsquele por fuera del riñón. Pero sí tenemos una concentración de potasio de más de 15 mil equivalentes día o más de 20 mil equivalentes por litro, pues hay que hacerle una cosa que se llama gradiente transcelular de potasio. Y pregúntese si ese gradiente transcelular de potasio es menor de 4, fíjese que haya un flujo aumentado a nivel tubular distal y probablemente este gradiente transcelular menor de 4 me va a estar relacionado con ingestas de cloruro de potasio, diuresis osmótica, manitol, urea, etc. Pero además de eso, mayor a 7, el gradiente transtubular, ¿cómo está el volumen extracelular? ¿Está normal o bajo? Aquí voy a hacer una pausa y les voy a enseñar lo siguiente. La gran mayoría de alteraciones hipocalémicas que no responden tras una reposición adecuada en las primeras 24 horas tienen que ver por alteración de un segundo electrolito. Y esa alteración de un segundo electrolito casi siempre es magnesio. ¿Listo? Por la bomba a nivel renal, que es importante el paso del magnesio en la reabsorción de magnesio. Entonces, fíjense ustedes que, a nivel del RONCAM, fíjense ustedes que todo esto pudiera terminar simplemente en una hipomagnesemia. En la práctica clínica, ¿qué se hace normalmente? Pues póngale magnesio. A ese paciente que no ha mejorado su potasio en 24 horas, póngale magnesio. Una ampolla cada 8 horas y valore al siguiente día valore en las siguientes tomas cómo está el potasio, o tómale niveles de magnesio de una vez y no pierde el tiempo en haciendo toda la condición etiológica.
¿Eso por qué se los digo? Porque a veces nos ponemos a hacer todo esto, y terminamos simplemente, por ejemplo, en una hipomagnesemia. Y lo más fácil es tomar niveles de magnesio y miramos. Pero bueno, ya saliéndonos de esta pausa, miremos cómo está el volumen extracelular, normal o bajo. Si el volumen extracelular está bajo, miren cómo están los iones en la orina. Cuantifique cómo está el cloro, cómo está el sodio. Ambos están normales. Fíjense en lo siguiente. Si el sodio en orina está bajo, pues tiene diarrea. Si el cloro en orina está bajo, pues tiene vómito. ¿Listo? Y si ambos están elevados, pues usted tiene que mirar que no tengamos diuréticos, hipomagnesemia o síndrome de Bartter, que tenemos en lo mismo. Sobre todo, mire la condición clínica del paciente, ¿ya? Porque si nos ponemos a tomar todo esto, se imaginen, digamos que perdemos mucho tiempo para poder normalizar a ese paciente. Ahora, si el volumen extracelular está normal, existe hipertensión arterial. Aquí viene la ciencia. ¿Por qué viene la ciencia? Porque aquí viene la relación con los trastornos hipertensivos. Si la renina está alta, piense que tiene hipertensión arterial maligna, enfermedad renovascular, tumor secretor de renina. Si la renina está baja, ¿cómo está la aldosterona? Si la aldosterona está suprimida, ojo, ese paciente tiene un síndrome de Leader, mira corticoides exógenos, tiene anfotericina B. ¿Listo? Si la aldosterona está elevada, fíjese que no tengo un hiperaldosteronismo primario. ¿Listo? ¿Ok? Y finalmente, si existe hipertensión arterial, no existe hipertensión arterial, pues el paciente tiene una hipomagnesemia. Repóngale magnesio. ¿Ok? Fíjense, todo esto, uno se puede demorar casi varios días para llevar un diagnóstico, pero ¿cuáles son aquellas alteraciones del potasio que deberíamos aplicar todo este algoritmo diagnóstico? No al que viene por urgencias. Al que viene por urgencias hay que actuar, hay que darle hidratación, hay que reponerle su potasio, si no mejora hay que reponerle magnesio y vamos mirando. Pero si el paciente persiste con algunos hallazgos clínicos que nos sugieren que esa que esa hipocalemia está asociada a una condición secundaria seria, ya sea a nivel renal, pues ahí sí nos toca mirar, ¿está hipertenso o no está hipertenso? Y vamos mirando el algoritmo para llegar a un diagnóstico. Una cosa importante, las concentraciones urinarias de potasio solo pueden valorarse adecuadamente si el paciente está eubolémico y excreta más de 1000 milimol día de sodio. Y las cifras de potasio en una muestra simple de orina pueden servir como una orientación inicial, pero están muy influidas por el estado de concentración o dilución de la orina. O sea, estamos jodidos. Por ello, se sugiere siempre corregir potasio urinario según la reabsorción del agua en el túbulo colector, por lo que se consigue calculando el gradiente transtubular de potasio, que permite valorar la existencia de la magnitud de la acción mineralocorticoide en el túbulo contorneado distal. Por eso es lo que miramos. El gradiente transtubular de potasio, ¿cómo se hace? Pues un potasio en orina por la osmolaridad plasmática sobre el potasio en plasma por la osmolaridad en orina. Si está por debajo de 4, pues hay una ausencia de la actividad mineralocorticoide en el túbulo contorneado distal, y por eso el algoritmo nos llevaba por fuera del riñón. ¿Se la pillaron? Pues es decir, una causa extrarrenal intrínseca. Pero si está por encima de 7, hay una presencia de la actividad mineralocorticoide en el túbulo contorneado distal y búsquele una causa a nivel renal. Entonces, fíjense ustedes cómo nos lleva por todo, por cada una de las condiciones del gradiente transtubular. Importante a todo paciente con hipocalemia, los gases arteriales para el diagnóstico etiológico de la hipopotasemia. Además de eso, iones seronina es de gran utilidad a la gasometría. Las pérdidas por diarrea se asocian con acidosis metabólica, mientras que las causas por vómito y la ingesta siempre son por diuréticos, o diuréticos también pueden siempre estar, pues digamos que los vómitos y la ingesta de diuréticos se observan mucho en alcalosis. Por eso todo depende de la condición clínica del paciente. El tratamiento, este famoso ion coral. Aquí le vamos a poner ese ion coral, recuerden que eso es 31 al 31.2. Y se le vamos a dar ion coral al que tiene el 5%, pérdidas del 5%. Aquí vemos todas las concentraciones o las distintas presentaciones de ion coral. Es ingesta de potasio. Hay que garantizar siempre una ingesta de potasio en la dieta que sea adecuada, un incremento de los alimentos que contengan potasio, cítricos, banano, etc. Y las preparaciones de potasio administradas oralmente, que son las que podemos encontrar hoy en día. ¿En quién están indicados? En aquellos pacientes que tengan intolerancia a la vida. El tratamiento endovenoso. ¿Cuándo tenemos tratamiento endovenoso? Tenemos tratamiento endovenoso, pues aquel paciente que tenga más del 5% y que tenga intolerancia a la vía oral. Además de eso, sospecha de un hilio paralítico, pues obviamente porque no va a absorber potasio. Aquel paciente que tenga una hipocalemia grave o moderada, menos de 2.5, menos de 3 en realidad. Presencia de arritmias y un infarto agudo de miocardio y digitalización. O sea, a esos pacientes pues no.
Hay unas cosas importantes que tienen que grabarse en la mente y esto no se les puede salir de lo que ya sabemos. Por vía intravenosa, la hipocalemia se trata con cloruro de potasio, obviamente, y debe aportarse con las siguientes precauciones. La primera, administrar una solución con concentración de potasio que no supere los 60 mil equivalentes por litro si es central o 20 mil equivalentes por litro si es periférica. Esa es la primera regla de oro. La segunda regla de oro, la infusión por catéter central que no toque la aurícula pudiera estar a una velocidad de hasta 20 mil equivalentes hora. Ojo, 20 mil equivalentes hora. Algunos apartados de unidad de cuidado intensivo van a encontrar ustedes que pueden reponerse hasta 40 mil equivalentes hora si es central y no toca la aurícula. ¿Por qué eso de que no toque la aurícula? Pareciese que algunas de las arritmias mortales asociadas a la reposición de potasio por vía central va asociada a qué tanta cantidad infundimos en un paciente en un momento determinado de potasio. Es decir, pareciese que las alteraciones eléctricas, sobre todo a nivel sinusal, y por eso dice que no toque la aurícula, van en relación a esa solución que tanto me está aportando en un solo momento, que tanto me está aportando de potasio. Porque pareciese que en ese momento, una vez empezamos la reposición, hay alteraciones en la conductibilidad del nodo sinusal y eso puede llevar a arritmias mortales. Entonces, siempre es como la recomendación que hacen, sobre todo cuando nos estamos acercando a 20 mil equivalentes hora. La recomendación de cuidado intensivo no más de 40 mil equivalentes hora. No, ¿yo qué hago? 20 mil equivalentes hora, no me paso de eso, sobre todo cuando es central, ¿ok? Y siempre verifiquen sí o sí que ese catéter no esté cerca a la aurícula, porque en una cantidad determinada de esa infusión pudiera estimular o pudiera censar de manera inadecuada ese nodo sinusal y producir alteraciones en su membrana. La infusión por catéter venoso periférico debe tener una velocidad entre 3 a 4 mil equivalentes hora por cada acceso. No se permite más. Cuando esto aumenta, pudiera haber riesgo de flebitis en el área donde se está poniendo, obviamente en el área donde se está poniendo el potasio. Y la cantidad diaria de potasio no debe exceder los 200 mini equivalentes en 24 horas de lo que le estamos aportando. ¿Listo? En ese orden de ideas, ojo a esto. Para aumentar la cifra de potasio de un mini equivalente, que es lo que nosotros miramos a nivel extracelular, habrá que administrar entre 100 y 200 mini equivalentes de potasio, bien sea oral o endovenoso, ¿ya? Porque recuerden que el 98% del potasio está a nivel intracelular. Entonces, una vez empezamos la reposición, ¿a dónde se va principalmente el potasio? A nivel intracelular, y ya después el compartimiento extracelular empieza a tener cambios. Para la corrección, ojo con esto, hay que una serie de pasos y no nos podemos saltar ningún paso. Entonces aquí está la forma en que vamos a reponer potasio. Y esto es lo que ustedes se deben aprender. Ojo a lo siguiente. ¿Cuánto es la pérdida? Una vez nos llega el paciente y le tomamos unos exámenes y hemos hecho ya toda la historia clínica, etcétera. Le tomamos sus exámenes y nos dicen, nos dan un nivel. Listo. Entonces dice potasio. Sí, ¿cuánto es la pérdida? Si la pérdida es leve, quiere decir que ese potasio está entre 3 y 3.5. Quiere decir que es del 5%. Volvemos y repetimos. Si el potasio no sale entre 3 y el 3.5, quiere decir que esa pérdida es leve, del 5%. Si es moderada, lo ponemos en colorcito. Recuerde que es el 10%. ¿Eso qué quiere decir? Que el nivel de potasio del paciente está entre 2.5 y 2.9, ¿sí o no? 2.5 y 2.9. Y si es severa, como lo vemos aquí, pues quiere decir que es el 15% menor a 2.4. O sea, menor de 2.5, pues, es lo que dice aquí. ¿Listo? O 2.4 para abajo, no se compliquen. Menor de 2.5 y listo. De 3 a 3.5, de 2.5 a 3 o de 2.5 a 2.9, pues, y menor a 2.5. ¿Cuánto? La segunda pregunta que ustedes tienen que hacerse. Listo, mi paciente perdió una X cantidad de potasio, el 5, el 10 o el 15. Listo.
¿Cuánto es el potasio corporal total de mi paciente? El potasio corporal total, pues no se complique en la vida. Unos dicen que es de 30 a 60, que no sé qué, bla, bla, bla. No. 50 mil equivalentes por kilo es el potasio corporal total. ¿Listo? Entonces, 50 mil equivalentes por kilo. Quiere decir entonces que si mi paciente pesa 50 kilogramos, pues simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar 50 por 50 y eso nos va a dar 2.500 mil equivalentes para mi paciente. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto es el potasio corporal total? 50 mil equivalentes por kilo. ¿Cuánto es el déficit? Entonces, el déficit es el resultado del porcentaje de la pérdida del potasio corporal total. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, un paciente que tenga 80 kilos con un potasio en 2.5, quiere decir que tiene una pérdida del 10%, pues entonces lo que tenemos que hacer, si el paciente pesa 80, ¿y cuánto es el potasio corporal total? Entonces tenemos que multiplicar 50 por 80 y eso nos va a dar 4.000 mil equivalentes. ¿Listo? Y simplemente hacemos una regla de 3. Esa regla de 3 dice, si es el 10%, pues eso nos va a dar 400 mil equivalentes. ¿Ok? Quiere decir que este paciente tiene un déficit aquí para un potasio de 2.5 en alguien que pese 80 kilos de 400 mil equivalentes. Pero además de eso tenemos que saber algo. ¿Cuántos son las necesidades diarias de potasio? Las necesidades diarias de potasio es de 1 a 2 mil equivalentes por kilo. Aquí lo pusimos de 1 mil equivalente. Grábense uno, no se compliquen la vida. ¿Cuántos son las necesidades diarias de potasio? 1 mil equivalente por kilo. Quiere decir que si este señor pesaba 80, pues las necesidades diarias de este señor pues son 80 mil equivalentes diarios. ¿Listo? ¿Y cuál es el tipo de vena que vamos a corregir o cuál es el acceso que vamos a hacer? Si es periférica o central. Recuerden, 4 mil equivalentes hora o 20 mil equivalentes hora. Ahora bien, una cosa más. Recuerden, punto 6, recuerden que una ampolla de Catrol tiene 20 mil equivalentes en 10 cc. ¿Listo? Recuerden que una ampolla de Natrol tiene 30.3 mil equivalentes en 10 cc. Aquí la ampolla de Catrol tiene 20 mil equivalentes en 10 cc. Ahora sí, hagamos el ejemplo. Fácil, tenemos que seguir cada uno de estos pasos. ¿Listo? Entonces, un paciente X que llegó por cualquier cosa pesa 80 kilos con un potasio en 2.5. Ese es mi laboratorio. Quiere decir que tiene una pérdida del 10%. Pérdida del 10%. ¿Cuánto es el potasio corporal total de este paciente? 50 por 80, 4.000 mil equivalentes, ¿sí o no? Ya lo decíamos acá. ¿Cuánto es el potasio corporal? 50 mil equivalentes por kilo. Listo. 50 por 80, 4.000 mil equivalentes. ¿Tiene un déficit del 10? Pues el 10% de ese 400, o hago una regla de 3, o saque el porcentaje, etcétera, 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 da 400 mil equivalentes. ¿Cuáles son las necesidades diarias? 1 mil equivalente por kilo. Quiere decir que 1 por 80 pues da 80 mil equivalentes. Listo. Un total a reponer. Tenemos que reponer a este paciente 480 mil equivalentes. Listo. Siempre siga las reglas. Ojo con esto. Y esto es lo más importante porque uno le enseña todo esto, ¿no? Pero fíjense en esto. Y es que esto finalmente, voy a decirlo de esta forma que no debe ser. Pero esto se vuelve una receta de cocina. ¿Por qué se vuelve una receta de cocina? Porque la gente finalmente se aprende esta última regla. ¿Listo? ¿Y esta última regla qué significa? Pues yo tengo una vena periférica y no debo reponer más de 4 mil equivalentes, pues lo máximo que le voy a aportar son 4 mil equivalentes hora. Es decir, que yo me aprendo que, por ejemplo, por una periférica me voy 490 más 10 cc de Catrol y en ese orden de ideas lo voy a poner a 30, a 40 o 50 cc, que eso nos da pues los 4 mil equivalentes. Ahorita les explico cómo. Y por vía central, pues 60 mil equivalentes por litro, por hora. Esto no es por litro, sino por vía central, nomás aquí dice que 60 mil equivalentes por litro, pero vamos a modificar esto de una vez. Y vamos a poner aquí 20 mil equivalentes hora. Listo. Todo el mundo se aprende esta última regla. Y bajo esa última regla, pues todas las concentraciones son iguales. ¿Qué quiere decir eso? Ah, bueno, eso es otra cosa. Esto lo puse ahí de 20 mil equivalentes hora. Lo máximo que nosotros vamos a infundir en una vena central son 60 mil equivalentes por litro, que era lo que decíamos acá.
Administrarse en una solución con una concentración que no supere 60 miliequivalentes por litro por central o 20 miliequivalentes por litro por periférica. ¿Listo? Entonces, a este paciente, esta es la regla de oro que hemos dicho, pero a este paciente vamos a ponerle como si fuera una infusión central. Ya hemos dicho que la infusión central no debería superar una concentración en esta regla de oro de más de 60 miliequivalentes por litro. Entonces, fíjense ustedes en esto. A nivel central, 60 miliequivalentes por litro. ¿Qué quiere decir con eso? Pues 60 miliequivalentes son 30 cc de catrol, porque recuerden que cada ampolla de catrol tiene 20 miliequivalentes. ¿Listo? Y esa ampolla tiene 10 cc. O sea que para hacer 60 miliequivalentes, pues son 30 cc de catrol, más 960 cc de una solución salina. La velocidad de infusión a nivel central, pues son 20 miliequivalentes hora. Es otra regla de oro, que ya lo habíamos dicho aquí. Por vena periférica, 4 miliequivalentes hora, por vena central, 20 miliequivalentes hora. ¿Listo? Entonces, la velocidad de infusión a nivel central, 20 miliequivalentes hora. Entonces, una regla de 3. Fácil. Si en 1000 cc hay 60 miliequivalentes, pues 20 miliequivalentes, ¿cuántos serán? Entonces, eso nos da 33.3 cc hora. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es la orden para la jefe o para el personal de salud? La reposición de potasio. Catrol, ampollas de 20 miliequivalentes, que esas vienen en 10 cc. Diluir 3 ampollas, o sea, 30 cc en 970 cc solución salina y pasar a 333 cc hora por vía central. ¿Por qué le pusimos por vía central? ¿Ok? Tomar niveles de potasio sérico cada 4 a 6 horas. Listo, eso es. Si tienen alguna duda, aquí pongo un link que me pareció muy práctico para la reposición de potasio. Entonces lo pueden ver ahí, lo pueden cliquear y si tuvieron dudas sobre eso. Ahora, no, doctor, es que por vía periférica son 4 miliequivalentes. Pues fácil. Son 4 miliequivalentes. Sí, pero recuerden que 4 miliequivalentes en una concentración, digamos que cuando vamos a hacer por vena periférica, no deben ser más de 20 miliequivalentes por litro. Listo, en ese orden de ideas, no más de 20 miliequivalentes por litro. Pues lo que va a pasar es lo siguiente. Si no tenemos, quiere decir entonces que si por cada hay 20 miliequivalentes en 10 cc de catrol, entonces por eso decimos que vamos a poner 490 más 10 cc de catrol. Listo, no serían, vamos a reponer a 20 miliequivalentes por litro. Aquí no serían 30, sino 10 cc de catrol, porque tiene ya los 20 miliequivalentes. En 970, pues si quieren, nosotros hacemos en 490, pues normalmente se lo encuentran porque en solución salina de 500. La velocidad de infusión, pues serían 4 miliequivalentes. Hacemos una regla de 3. Entonces, si en 1000 hay 20 miliequivalentes, 4 miliequivalentes, ¿cuántos serán? Entonces, por 1000 por 4, dividido 20. Y lo que le vamos a decir a esa jefe es, y esto, dividido 2. Listo. Lo que vamos a decir es que si lo vamos a poner por vía periférica, pues casi siempre la orden va 490 más 10 cc de catrol y lo pueden pasar a 50 cc hora. ¿Cuánto le están pasando ahí? Pues le están pasando los 4 miliequivalentes que requiere ese paciente. Listo. Bueno. Para la hipercalemia. Ya esto es mucho más fácil. Aunque la hipocalemia es la más frecuente, la hipercalemia generalmente la más seria y la menos bien tolerada, o pues la que generalmente causa condiciones desastrosas. En el escenario hospitalario puede presentar hasta el 10% de los pacientes. La hiperpotasemia es la más grave por las alteraciones, de las alteraciones electrolíticas, porque pueden provocar arritmias ventriculares fatales y muerte. Su incidencia está aumentando debido al uso de algunos medicamentos como los GIECA o los ARA2 o los inhibidores de renina o los diuréticos ahorradores de potasio. Es un trastorno a menudo iatrogénico, por lo tanto es prevenible. Causas de hipercalemia, ya habíamos hablado en algunas de esas. La pseudo hipercalemia por una muestra hemolizada, por leucocitosis o
reacción leucemoide o hiperleucocitosis, trombocitosis intensa, torniquete excesivamente apretado, y esto podía llevar a una muestra, pues, digamos, inadecuadamente tomada y por ende una pérdida de potasio del sector intracelular al extracelular. El aporte excesivo de potasio oral o intravenoso en presencia de una insuficiencia renal. Aquí ya hemos hablado de las causas, ya hablamos del aporte excesivo de potasio oral o intravenoso. Hay una disminución de la eliminación renal, insuficiencia renal aguda o crónica, enfermedad de Addison, hiperplasia congénita, suprarrenal congénita, fármacos, disfunción tubular distal, paso de potasio al líquido extracelular como a la acidosis, la lisis celular o la lisis tumoral, traumatismos intensos, quemaduras, lisis tumoral, rhabdomiolisis, hemólisis, parálisis periódica hiperpotasémica, déficit de insulina, hiperglucemia grave, fármacos como los bloqueantes beta-adrenérgicos, intoxicaciones digitálicas, succinilcodelina, agonistas alfa-adrenérgicos, arginina, etcétera, etcétera, etcétera. La etiología, pues del paso de potasio al líquido extracelular, ya lo veníamos diciendo, la acidosis, lisis celular, parálisis, déficit de insulina, estados hiperglicémicos, algunos fármacos. Esto es un poco más de lo que venimos diciendo. La insuficiencia renal, fármacos son los principales factores que predisponen al desarrollo de la hipercalemia en el paciente hospitalizado, y los diequisolados y los ARA2 son hoy en día una de las causas más frecuentes de hipercalemia, y especialmente en pacientes con otros factores predisponentes, en insuficiencia renal, diabetes o uso de diuréticos ahorradores de potasio. Las manifestaciones clínicas, la que más le tenemos o la que más le tenemos miedo son las alteraciones en la conducción cardíaca. ¿La disfunción neuromuscular puede pasar? Sí, pero la que hay que correrle es a esta disfunción cardíaca. Es más, entre más alto esté el potasio, más correlación clínica hay con alteraciones electrocardiográficas. El electrocardiograma es la mejor herramienta para valorar la cardiotoxicidad por hipercalemia. Si tenemos un potasio en 6.5 miliequivalentes, pueden aparecer ondas T picudas. Hay algunos descritos donde a partir de 6 pueden haber ondas T picudas. Por encima de 7, esto es grave, y se prolonga el intervalo PR, se pierde la onda P, y más tarde se produce un ensanchamiento del complejo QRS como si hubiera un bloqueo. Si está por encima de 8, hay complejos QRS que pueden converger con la onda T, y ahí sí formar unas ondas sinusoidales, y prácticamente ese paciente puede hacer paro cardiovascular. En el tratamiento, la indicación de potasio, en el tratamiento cuando tenemos una hipercalemia, cuando el potasio lo tenemos por encima de 8, sí o sí hay que hacer diálisis, independientemente de la cosa. Eso es una de las urgencias dialíticas, ¿ya? Pero recuerden que para uno definir urgencia dialítica tiene que tener un nivel de potasio definido, en este caso cualquier elevación, pero obviamente si está por encima de 8 inclina más la balanza hacia iniciar diálisis, pero que tenga además de eso manifestaciones clínicas asociadas a hipercalemia, es decir, en este caso pues que tenga una alteración en la conducción y que tenga una arritmia, prolongación del QT, cualquiera de esas es una indicación. Paciente con hipercalemia leve, ondas T picudas, como la ven aquí. Cuando hablamos de que una onda T es picuda, cuando supera la onda R, ¿listo? Entonces, una onda T picuda generalmente son simétricas y estrechas. Cuando tenemos una hipercalemia moderada, cuando hay un aplanamiento de la onda P, fíjense que no hay una onda P, hay un PR prolongado, ¿listo? Una prolongación del intervalo PR. El QRS empieza a verse ancho, fíjense que el QRS empieza a verse ancho, ¿listo? Y hay una onda T picuda, ¿listo? Entonces, el QRS empieza a verse ancho, ¿ok? Una onda T aplanada, y el PR está prolongado, es decir, una alteración total en los movimientos de potasio a nivel de esa célula. Y esto, pues es lo aquí que tenemos. Si ustedes llegan a tener esto, mijo, no pierda el tiempo. Póngale calcio, inicie la diálisis y póngale un antiarrítmico o queme ese paciente, es decir, hágale el manejo pues indicado de acuerdo a la urgencia que esté presentando. La hipercalemia severa, pues hay una ausencia de onda P. Yo para aquí no veo una onda P verdadera. Pudiéramos decir que sea esta, pero no es una onda P verdadera. Un QRS
totalmente distorsionado como unas ondas sinusoidales, es decir, totalmente ancho con morfología sinusoidal, que es lo que vemos ahí. Prácticamente, si ustedes tienen este paciente, esto puede confundirse fácilmente con una taquicardia ventricular monomórfica, tenga pulso o no tenga pulso. Póngale magnesio, póngale potasio, póngale calcio, perdón, estabilice esa membrana, hágale diálisis o inclusive haga desfibrilación en caso de que lo requiera o cardioversión eléctrica sincronizada en caso de que lo requiera. Las manifestaciones clínicas, es fundamental recordar que esta es una clasificación académica y que con cualquier grado de hipercalemia pueden aparecer arritmias ventriculares. No necesariamente usted tiene que tener un potasio en 8 para tener esto, porque fácilmente a pacientes que se le va rápidamente el potasio puede haber cualquier manifestación eléctrica miocárdica. Entonces, el mensaje parroquial es que, como todos los trastornos hidroelectrolíticos, no depende de qué tan alto esté, pero sí de la velocidad con que éste se produzca, pero, pero, en cuanto a las alteraciones de potasio, pues generalmente entre más alto esté el potasio, pues mayor alteraciones eléctricas van a haber, y por ende pudiera haber una mayor correlación, pero no, digamos que no es una regla de oro que siempre debe estar ahí. En el sistema neuromuscular, la hipercalemia puede producir parestesias, debilidad muscular o incluso parálisis flácida. La debilidad muscular proximal es un síntoma clave que nos debe hacer descartar la presencia de hipercalemia, especialmente si existen factores precipitantes. Y hay una cosa importante: el diagnóstico de la hipercalemia, al igual que la hipopotasemia, se basa en la excreción urinaria de potasio en 24 horas y debe ser superior a 100 mil equivalentes día si la respuesta renal es adecuada a la hipercalemia. En el gradiente transtubular debe ser superior a 7 si la respuesta aldosterónica también es adecuada a la hipercalemia. Lo mismo, el mismo cuadro que se van a encontrar en cualquier libro de trastornos hidroelectrolíticos. ¿Existe lisis? La primera pregunta, hipercalemia. Viene el cuadro clínico del paciente, existe una pseudohipercalemia, existe lisis tumoral, sí o no. Sí, pues mire que no tenga una pseudohipercalemia. En ese caso, pues que no tenga una una muestra embolizada, un torniquete muy apretado, leucocitosis grave, trombocitosis grave. Si la respuesta es no, ojo, fíjese cómo está el potasio en orina en 24 horas y cómo está el gradiente transtubular. ¿Listo? En la hipercalemia. Si el potasio en orina es mayor de 100 mil equivalentes en 24 horas y el gradiente transtubular, definitivamente esto sí tiene que ver con alteraciones a nivel tubular. En ese orden de ideas, pues hay una redistribución, hay acidosis, hiperglicemias, betabloqueadores, parálisis, succinilcolina, arginina, intoxicación digitálica, muestras hemolizadas. Hay liberación tisular, traumatismos extensos, lisis tumoral, quemadura, rabdomiolisis, administración exógena. Si usted tiene un potasio un potasio renal mayor de 100 mil equivalentes en 24 horas, un gradiente transtubular menor de 4, insuficiencia renal, hay insuficiencia renal, hay oliguria. Si la respuesta es sí, pues hay una insuficiencia renal con bajo flujo. Si la respuesta es no, pues hay un déficit de mineralocorticoide. Ojo, este paciente puede tener una enfermedad de Addison, hipertrofia suprarrenal congénita, hiperaldosteronismo hiporreinémico, fármacos, etcétera, o un déficit en la secreción tubular de potasio. Listo. Generalmente, muchachos, pues esto es importante que lo sepan, pero lo más importante en las hipocalemias es la reposición de la misma, discernir el cuadro clínico, y recuerden que la gran mayoría de las hipercalemias están asociadas a condiciones medicamentosas. Listo, entonces quitan simplemente los medicamentos y no es necesario medir el gradiente transtubular o medir el potasio en orina. El tratamiento de la hipercalemia es un trastorno potencialmente mortal. La hipercalemia es un trastorno potencialmente mortal, por lo cual debe tratarse de forma precoz y eficaz. La presencia de hipercalemia junto con alteraciones, digamos, electrocardiográficas debe considerarse como una emergencia y debe tratarse rápidamente, porque esta, de no corregirse, en cuestión de minutos puede producir una arritmia fatal y la muerte. El objetivo del tratamiento urgente es: 1. Antagonizar los efectos cardíacos de la hipercalemia, promover el desplazamiento de ese potasio del espacio extracelular al interior de la célula y favorecer la eliminación de ese catión del organismo en el menor tiempo posible. ¿Cuál quieren utilizar? Hay muchas medidas antihipercalémicas que pueden utilizar, todo depende del paciente.
¿Qué queremos hacer? Entonces, si queremos como mecanismo antagonizar los efectos cardíacos de la hipercalemia, el más importante es este, gluconato de calcio. Listo, porque es el que ustedes van a estabilizar membrana. Ese paciente, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes le toman un electro, lo pasan a la área de reanimación, le hacen un electrocardiograma, hay un QT prolongado, ensachamiento pues del QT, hay un PR prolongado. Ese paciente, asociados a cualquier nivel de potasio, debe tener gluconato de calcio. La dosis de gluconato de calcio, pues pásele 10 ml cada 2 a 5 minutos. Su inicio de acción es a los 5 minutos, tiene una duración de 30 minutos y ustedes tienen que estar ahí y pasarle las ampollas necesarias. ¿Hasta cuándo? Hasta que normalice su trazado electrocardiográfico. Entonces ustedes van a estar ahí en emergencias, dicen, jefe, pásale una ampolla de gluconato de calcio y se quedan ahí esperando 5 minutos, pásele otra, se quedan esperando 5 minutos, pásele otra y obviamente tienen que tomar niveles de potasio. Y ir no solo con esta medida, sino con las demás medidas antihipercalémicas. ¿Listo? Es decir, pero la más importante para estabilizar ese corazón es el gluconato de calcio. Ahora bien, ustedes quieren desplazar ese potasio al interior de la célula, pues tienen varias formas de hacerlo. Agonistas adrenérgicos, en este caso el salbutamol. Ojo a lo siguiente. Si un paciente tiene un infarto agudo del miocardio y se presentó con una hipercalemia y hay trastornos, hayan o no trastornos electrocardiográficos y ustedes deciden tomar una medida antihipercalémica, pues no vayan a elegir un salbutamol, porque si el paciente tiene un infarto, pues lo que va a hacer esa condición beta adrenérgica agonista, pues es acelerar el corazón y aumentar el área del infarto. ¿Listo? Entonces la decisión antihipercalémica que tomemos depende también de nuestro paciente. Entonces, por ejemplo, ¿a quién podríamos utilizar esta? Pues fácil, el paciente que tenga un asma, un EPOC, pudiéramos utilizarlo. Listo. Las dosis, la que ustedes quieran, como ven acá, nebulizada o no, en puff o no, y se puede repetir de acuerdo a los requerimientos de ese paciente. Insulina, pues si ese paciente tiene una diabetes mellitus, se presentó en un estado hiperosmolar, ¿ustedes pudieran ponerle insulina? Sí, la respuesta es sí, pero el problema es que esa insulina tiene que ir con glucosa. ¿Listo? Entonces, un paciente que tenga una diabetes, o que tenga, no una diabetes, que tenga diabetes y que no esté descompensado, pues el hecho de poner insulina más glucosa puede llevarlo a una descompensación. Entonces hay que tener cuidado. Dentro de las medidas efectivas antihipercalémica, ¿cuál es la más efectiva? Esta, la solución polarizante, que estamos hablando de insulina más glucosa. Aquí hay un ejemplo fácil, 10 unidades de insulina rápida, 50 gramos de glucosa, y eso puede pasar en 15-30 minutos y ustedes lo que hacen es tomar glucosa antes, durante y después la glucosa de la infusión de esa solución polarizante, porque ese paciente puede hacer hipo o hiperglucemia y hay que tratarlo en su debido momento. Listo. ¿Cuál utilizo yo normalmente? Pues generalmente dicen que dentro de la efectividad depende de la recomendación de cada centro. ¿Cuál utilizo yo? Utilizo Destroza en agua destilada al 10%, 250 cc, es decir, estoy pasando 25 gramos de glucosa y a esos 25 gramos de glucosa le voy a poner 10 unidades de insulina cristalina. ¿Listo? Aquí ponían 50, yo pongo 25 gramos más 10 unidades de insulina cristalina porque se supone que esa es la concentración adecuada por cada unidad de insulina, la respuesta a la disminución de esa glucosa. Es decir, digamos que podría ser la más segura. Y se puede pasar cada 30 minutos y recuerden siempre tomar una glicemia antes, durante y después del paso de la infusión. El bicarbonato. ¿Cuándo se puede utilizar bicarbonato? Sobre todo si hay una acidosis metabólica severa, que tengamos un pH por allá en 6.9, 7. ¿Cuándo es la indicación clínica de bicarbonato? Hay dos indicaciones importantes de bicarbonato, sobre todo que se utilizan en unidades de cuidado intensivo. Cuando tenemos, digamos, una hipercloremia para modificar ese estado ácido-base, eso es sería una indicación. Pero en este caso, pues si el paciente presenta, por ejemplo, una hipercalemia asociada a hipercloremia, pues ahí podríamos utilizar un bicarbonato. La más utilizada, cuando tenemos una acidosis metabólica severa. Cuando decimos que tenemos una acidosis metabólica severa, cuando el pH está por debajo de 7.2, listo, y cuando el bicarbonato está por debajo de 5. Ahí hay indicación de 7 para algunos libros, de 5 para otros, ahí está la indicación de poner bicarbonato. ¿Cuánto ponemos de bicarbonato? La dosis o mezcla, pues no se compliquen, vean, 430 cc de solución salina más
70 cc de bicarbonato y lo pasan entre 30 y 50 cc hora. Y lo pueden pasar en 1 o 2 horas y van verificando, sobre todo tomando gases arteriales. Los quelantes intestinales para eliminar potasio a nivel del organismo pueden hacerlo, que es el resincalcio o el sorbisterit. Los diuréticos de asa también es uno de los más utilizados. Listo, en este caso la furosemida. Pueden pasar una ampolla cada 8 horas. O según la función renal, pues, ojo que ese paciente no va a tener falla renal, y pudieran verificar siempre esa dosis esos niveles de potasio. Y finalmente esta es la más importante, la diálisis. ¿Okay? Todo potasio que no mejora, potasio por encima de 8, potasio a cualquier nivel con cambios hidroelectrolíticos que no mejoró a las medidas antihipercalémicas previas, pues tiene indicación de diálisis. ¿Y cuando definimos que es una emergencia dialítica? Aquel potasio que está por encima de 8 con cambios electrocardiográficos que no mejoró a las medidas antihipercalémicas anteriores. Listo. Observaciones en el tratamiento. Cuando existe insuficiencia renal grave o las medidas mencionadas fallan, es preciso recurrir a la diálisis. En individuos sin enfermedad renal, la administración de diuréticos constituye la opción más asequible para eliminar potasio y suelen usarse diuréticos de asa en su gran mayoría, pues en este caso pues porque son de mayor potencia. La solución polarizante son más efectivas. Y bueno, esto era todo lo que tenía para hablarles de trastornos hidroelectrolíticos. Creo que fue una clase extensa, vimos varios ejemplos. Recuerden nunca saltarse ninguna de las reglas de oro en la reposición de las hipocalemias. Recuerden que siempre hay que valorar al paciente, su condición clínica para decidir la mejor estrategia en cualquier trastorno hidroelectrolítico. Y finalmente recuerden que en las hipercalemias son una urgencia, que hay que actuar de manera inmediata porque va asociada a trastornos electrocardiográficos potencialmente mortales, y si no actuamos de manera rápida, el paciente puede fallecer. Pero bueno, creo que eso ha sido todo. Muchas gracias, muchachos, y aquí acabamos.